más afectados por la pandemia han sido los niños. En muchos de los casos se han obtenido grandes denuncias por ser uno de los sectores más vulnerables en nuestro país y que han tenido también que sufrir las negligencias debido a la pandemia. Han habido descuidos, han habido momentos difíciles también para ellos y por esto Aldeas de Costa Rica hace una nueva campaña, lanza una nueva campaña denominada Crecer a medias no es crecer. Para hablar sobre esta campaña que inició hace un par de días, se encuentra con nosotros Shirley Solano, directora nacional de Aldeas Infantiles, bien, a quien le damos la bienvenida esta mañana a Costa Rica Noticias. Doña Shirley, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Elki, ¿cómo está? Muy bien, por dicha, gracias. Doña Shirley, tal vez si ampliamos un poco sobre esta campaña, en qué consiste, de qué se trata, de qué surge, por qué surge. Adelante. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, la campaña se denomina Crecer a medias no es crecer. En realidad es una campaña que nace en Ecuador y la traemos a Costa Rica también a nombre de Aldeas Infantiles SOS como una forma de visibilizar y concientizar sobre la vulneración de derechos que sufren niños, niñas y adolescentes en el país. ¿Qué buscamos? Buscamos que ningún niño, niña, adolescente crezca a medias. ¿Qué es no crecer a medias? No crecer sin sus derechos fundamentales. Y es justamente lo que busca la campaña, dar a conocer los 10 derechos fundamentales que estos niños y niñas tienen y que muchos de estos lamentablemente son vulnerados. Y parte de lo que buscamos son 6,000 firmas. Esto es un número importante y muy simbólico, que es la forma de mostrar el compromiso para que ninguno de estos niños crezca a medias. Doña Shirley, ¿para qué son estas firmas? ¿Por qué es importante recoger estas 6,000 firmas? Además, ustedes hablan de algunas otras actividades que se van a estar desarrollando. Un poco como pues ahondar más en esta campaña y cómo nosotros los costarricenses también podemos ayudar. Claro, mediante estas 6,000 firmas mostramos un compromiso de cumplir los derechos fundamentales de personas menores de edad. ¿Pero a dónde llegan? Llegan a espacios muy importantes a nivel de gobierno, mesas de toma de decisiones. Estamos procurando poder llegar hasta el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y otros espacios importantes de toma de decisiones a nivel legislativo, con el fin de no solo visibilizar, sino hacer aún más por estos derechos fundamentales de la niñez. Lamentablemente los números son alarmantes y como costarricenses debemos manifestar nuestra preocupación por medio de este acto simbólico de firmas que se podrán llevar hasta los entes que te he mencionado. Tal vez hablar un poco sobre estas cifras, porque precisamente estaba leyendo que en el 2020, en cuanto a las cifras del Patronato Nacional de la Infancia, se habían recibido más de 70,000 denuncias por situaciones violatorias. Costa Rica, a pesar de no tener escalas como en otros países del mundo, un niño ya es una cifra preocupante, uno que sea ya es un dato importante. Sin embargo, ha habido una trayectoria muy grande también de la falta de ejecución por parte del Patronato Nacional de la Infancia. En una situación como la que estamos viviendo, en la que los confinamientos, las condiciones de teletrabajo, la virtualidad en la educación, el permanecer más tiempo en casa e incluso también el estrés de haberse quedado sin trabajo, y eso son muchas razones que vienen a aportar, ¿verdad?, a hogares disfuncionales, a hogares violentos. Entonces, estas cifras que nos revelan que a octubre del 2020 hay 70,000 casos de violencia, pues preocupan. Un poco la percepción que ustedes tienen de la realidad costarricense, doña Shirley. Claro, Elki, preocupan no solo a nosotros como organización no gubernamental que procuramos el cumplimiento de los derechos de los niños, sino que también preocupa al Estado, y el Patronato Nacional de la Infancia no es la excepción. Reciben más de 70,000 denuncias en el 2020, ese es el dato que tenemos. Denuncias que tratan de abordar no solo con sus mecanismos institucionales, sino también a través de las organizaciones como las nuestras, que una vez que se nos asigna la responsabilidad de velar por el cuidado y protección de estos niños, pues también nos convertimos en cogarantes de sus derechos. A partir de ahí se trata de movilizar todo lo que son temas de revinculación familiar, de cumplimiento de derechos, de buscar la forma de optar por un hogar alternativo y seguro para estos niños y niñas. Estas 70,000 denuncias que usted menciona, que es un dato alarmante, pero también puede ser aún más alarmante si nos preguntamos cuántas dejan de llegar, cuántas de estas denuncias por algún tipo de
violencia, maltrato infantil o de otro tipo no llegan, no se denuncian, no se visibilizan, y ante estas ni el ente rector ni nosotros podemos hacer nada. Entonces realmente acá la sensibilización incluso va hacia eso, ¿verdad? A no permitir que se vulneren ningún tipo de derechos y poder informar a la población costarricense de que hay formas de hacer llegar las denuncias, pero también de prevenir desde el seno familiar. Entonces sí hay acciones que se hacen muy puntuales, sobre todo en tema de derechos, pero también otras que se dejan de hacer por desconocimiento. Dentro de las cifras que ustedes nos muestran, hay una que es bastante alarmante en el sentido que no solamente la violencia y la exposición de los niños al riesgo se da en los hogares, o por lo menos con sus familias, sino que el hecho de estar en casa les permite o flexibiliza a que los padres permitan más el entretenimiento con videojuegos, el acceso a las redes sociales. Están más ligados a la virtualidad, están más ligados a la digitalización de su entretenimiento incluso. Esto los pone también en riesgo y ustedes también lo mencionan, y mencionan que 2 de cada 10 niños son contactados por redes sociales. Existe todo un mundo dentro de la digitalización que también es un enemigo para los niños. Así es, lamentablemente se convierte en una forma de maltrato infantil cada vez más común, cada vez más vulnerables a ser agredidos de esa forma. Son 2 de cada 10 niños, es bastante. 2 de cada 10 niños en un día, imaginémonos cuánto puede suceder, y lamentablemente ahora deben estar más expuestos a contenido digital, porque así lo demandan, ¿verdad?, sus necesidades académicas. Entonces, ante eso también se deben hacer acciones de prevención. Yo creo que sobre todo el poder sensibilizar, el poder dar a conocer que esto es de alto riesgo y que también es una forma de vulneración de derechos, ya abre una puerta para que cada vez seamos más cuidadosos en los senos familiares sobre este tipo de acciones, porque sí se están dando y lamentablemente sale de control, por lo tanto va a crear mucha esa conciencia de cómo padres, madres o encargados de cada niño o niña que tenemos en el hogar debe ser muy responsable de cuidar por esta parte, porque realmente también aquí se están violentando los derechos de los niños al ser agredidos de esta forma y contactados por esta vía. Para continuar hablando un poquito de cifras, en la información que ustedes nos brindan también hablan de los homicidios en niños. Leer es alarmante, es preocupante leer que hay un aumento en el año pasado, o en lo que llevamos del 2020 a esta fecha, de un aumento de más del 100% en los homicidios. También es parte de la gama amplia a los que los niños se han visto expuestos y de los que han sufrido también. Claro, no solo de homicidios, está la explotación sexual comercial, está también la explotación laboral. Hay muchos factores que están afectando. Lamentablemente, lo decía usted al inicio de esta entrevista, la pandemia, son muchas las consecuencias negativas que ha traído. Cada vez surge más la violencia en los hogares. Las causas pueden ser muchas. Una de ellas está generando esta angustia, esta necesidad por un empleo, la pobreza, la injusticia, la inequidad, todo se junta y lamentablemente en algunos casos puede llegar a repercutir en las personas más vulnerables, más sensibles y más desprotegidas, que son los menores de edad. Y para eso estamos organizaciones como la que represento, así como el ente rector, que hacen su máximo esfuerzo pues, por tratar de evitar esto. Pero las cifras de homicidios son aún más alarmantes, porque es cuando ya no se puede hacer más nada. Cuando todos los mecanismos de prevención que se pudieron haber hecho no alcanzaron y se llegó a un hecho tan lamentable como es un tema de homicidio, ¿verdad? No discrimino a los otros, pero al menos se puede concientizar de que se puede prevenir todo este tipo de cosas. Ustedes hablan de la recolección de 6,000 firmas. ¿Cuál es el mecanismo que están utilizando para hacer esta recolección? Usted misma lo mencionaba también, que estas firmas lo que pretenden ser un peso, una voz común, colectiva, que permita que las autoridades tomen acciones más eficientes y más directas. Primero hablemos, doña Shirley, de cómo ustedes están recogiendo estas firmas y cómo las personas que nos están viendo y escuchando en este momento pueden aportar también a esta campaña. Claro, bueno, es una campaña que se va a mantener aproximadamente por 4 meses, porque el objetivo es brindar el tiempo suficiente para informar
y concientizar a la mayor cantidad de población posible. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener espacios muy puntuales, muy bien cuidados con protocolos de salud, hasta donde se nos permita, para poder mostrar más de estos derechos fundamentales. ¿Y cómo lo vamos a sensibilizar? Con mensajes reales, casos que los niños, niñas, adolescentes o jóvenes han vivido. Esto va a estar en espacios muy llamativos, donde se va a estar brindando información y por medio de pantallas se van a estar monitoreando las firmas digitales. Ahí mismo pueden incluir sus datos utilizando su mismo móvil o celular. Y también los espacios digitales con los que cuenta la organización. El primero de ellos, el más importante, es el sitio www.aldeasinfantiles.org.cr, y también las páginas de Facebook y Instagram, bajo el nombre de Aldeas SOS Costa Rica para Facebook y para Instagram Aldeas Infantiles_CR. Entonces, desde esos espacios también se van a estar capturando las firmas. Realmente el paso es muy sencillo, no se tarda ni 10 segundos colocando sus datos, que a su vez dejan evidencia que se compromete a que ningún niño o niña crezca a medias. Ustedes hablan de unos espacios de diálogo, por decirlo de alguna manera, en donde los niños también puedan expresar y puedan manifestarse en situaciones en las que se hayan encontrado y que puedan ser incluso escuchados por tomadores de decisiones. Un poco tal vez describir eso, doña Shirley. Sí, gracias por traer el tema porque es muy importante. La voz más importante en este tipo de temas de derechos definitivamente van a ser los niños. Y en eso estamos promoviendo y buscando espacios de participación. Uno que consideramos clave es en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, pero también está el Foro de Defensoría de los Habitantes y otros espacios con entes gubernamentales donde sean los propios niños o niñas quienes lleven sus peticiones específicas en términos de derechos. Entonces, esos espacios van a ser muy importantes porque son solo para ellos. No somos nosotros los que vamos a hablar. Nosotros les apoyamos con nuestra firma, pero finalmente es la voz de ellos la que debe ser escuchada en espacios tan importantes de toma de decisiones como estos. Por último, ya para despedirnos, un pequeño mensaje a toda la población costarricense, no solo a participar de esta campaña y unirse, sino también a hacer conciencia, ¿verdad?, sobre la situación que estamos viviendo y la paciencia que quizás debemos de tener, no solo con nuestra dinámica personal, sino también la empatía con los otros y principalmente con los más vulnerables, que son los pequeños. Sí, para mí el mensaje más importante es dense un tiempo para conocer lo que estamos haciendo y cómo queremos incidir en el cumplimiento de estos derechos fundamentales de los niños y niñas. Realmente no toma mucho tiempo, como les digo, pero poder generar ese compromiso y poder evidenciar la necesidad que tiene el país en el cumplimiento de los derechos va a ser importante. Y podemos hacerlo unido. Yo considero que este país tiene habitantes muy comprometidos, muy empáticos, muy solidarios, y la niñez no es un tema que se nos escape tan fácil. Es un tema sensible en el que podemos hacer muchísimo y finalmente ellos dependen de poder tener un futuro muchísimo mejor y con derechos mucho más fortalecidos en este país. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y bueno, pues continuaremos promoviendo esta campaña también. Gracias, Elki. Buen día para ustedes. Igualmente. Los crematorios en India ya no alcanzan, los cuerpos han tenido